Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Edwin Yesid Castaña Alarcón. Soy estudiante del curso de Física General. Acá presento mi documento. Y en esta oportunidad vamos a dar desarrollo a un enunciado, el ejercicio número 5 del taller 3 de Física General, donde se establece el principio de Bernoulli y también se va a trabajar la ecuación de continuidad. Primeramente vamos a dar desarrollo a unas incógnitas. Eh, el principio de Bernoulli nos habla de hidrostática, hidrostática dinámica, que son fluidos en movimiento, y pues lo que vamos a evaluar en este ejercicio es precisamente el movimiento y comportamiento que tiene un fluido dentro de una tubería o dentro de un cuerpo, en donde hay una disminución del diámetro y hay unas variables de peso, unas variables de presión, de velocidad y el comportamiento también basado en un sistema de energías tanto cinética como potencial, dada la gravedad y la presión. Entonces, el principio de Bernoulli dice que la suma de las energías potencial y cinética en varios puntos del sistema es constante. Esto por conservación de la energía. Y si el flujo es constante, cuando el diámetro de un tubo se modifica, la velocidad también se modifica. Es lo que vamos a comprobar. La energía cinética aumenta o disminuye, en tanto la energía no puede ser creada ni tampoco destruida, lo que hablamos del principio de conservación de la energía. Esto quiere decir que si la energía potencial aumenta, la cinética tendrá que disminuir y si en relación contraria la cinética aumenta, la que debe disminuir es la potencial y al final esta sumatoria de estas energías son las que me definen el principio de Bernoulli. Em, la energía cinética necesita ser compensada por reducción o aumento de la presión y la expresión del principio de Bernoulli me da esta ecuación, donde mis variables a evaluar son la presión en los puntos A y B, la velocidad en los puntos A y B, una gravedad y la altura también en los puntos A y B. Como les mencionaba, las variables que se presentan son la presión, velocidad, densidad del fluido y la altura. También vamos a dar respuesta a esta pregunta: ¿cuál es la relación entre el diámetro y la velocidad? Entonces, la relación entre diámetro y velocidad, que es algo que vamos a comprobar, es que a menor área de sección transversal, la cual depende del diámetro del tubo, la velocidad del fluido aumenta, perdón. Y esto por el principio de la ecuación de continuidad, que me dice que Q, que es mi área de sección transversal, es igual a el área en el tramo 1 por la velocidad 1 y esto es igual a el área 2 por la velocidad 2. Esto, mis variables en el momento 1 y mis variables en el momento 2 son iguales porque Q es constante. Dos, ¿cuál es la relación entre la velocidad y la presión? La relación es inversamente proporcional de acuerdo a la organización de la fórmula. De acuerdo a como yo plantee esta fórmula o la variable que tenga que despejar será inversamente proporcional qué velocidad y qué presión voy a tener. ¿Cuál es el valor de la presión atmosférica? El valor de la presión atmosférica se da en pascales para la ecuación y su valor es de 101.325. Esto se halla mediante los primeros datos que nos da la ecuación, el ejercicio, perdón. Hay una representación gráfica, entonces para dar desarrollo a este ejercicio vamos a plantear un momento 1 o un tramo 1 y un tramo 2 en el cual hay un diámetro de 4.46 para el tramo 1, un diámetro que disminuye a 2,01 metros en el tramo 2 y una distancia desde el diámetro del tramo 1 hasta el diámetro del tramo 2, que es el segundo piso de nuestro ejercicio, donde hay 6,42 metros. Entonces, para dar solución a esto, se va a utilizar la ecuación de continuidad y el principio de Bernoulli. Aquí están nuevamente las ecuaciones expresadas, tanto para la ecuación de continuidad como la ecuación para el principio de Bernoulli.
Aquí los datos del problema, los datos iniciales que nos da, que es la altura 2, la presión en los momentos, velocidades y la presión del agua. Entonces, la velocidad del agua en el segundo piso es lo primero que vamos a hallar. El segundo piso, o sea, nuestro tramo 2. Y vamos en relación a ese movimiento o a esas variables que nos dan acá a cumplir con esta relación que me definía densidad, diámetro, perdón, y la velocidad, cuál era la relación que tenía. Entonces, para esta parte se utiliza la ecuación de continuidad y reemplazando los valores de mi Q, que es mi área transversal del fluido, eh, por el área y velocidad en el momento uno iguales a el área y velocidad en el momento 2. Reemplazo los valores como el tramo en el que estoy evaluando es un tubo y el tubo es una figura circular que mi diámetro me permite, al dividirlo en dos, encontrar el radio de esto, eh, que me permitirá a su vez despejar la fórmula. Entonces, mi radio para esta fórmula será pi por 0,0223 metros al cuadrado por 105 metros al cuadrado, que es mi velocidad inicial, igual a el área de un círculo, recordemos que es pi, eh, perdón, es mi área del tramo del tubo será de pi cuadrados. Pi eh, por 0,01005 metros al cuadrado por la velocidad 2. Mi área en el tramo uno, mi velocidad en el tramo uno, mi área en el tramo 2 y mi velocidad en el tramo 2. Voy a despejar la variable 2 porque lo que me está pidiendo el ejercicio es encontrar la velocidad de agua en el segundo piso. Entonces, aquí despejo mi variable que es velocidad 2. Este, esta multiplicación que tengo acá la paso a dividir al siguiente lado y la solución de esta operación me va a dar que la velocidad 2 o la velocidad en el tramo 2 va a ser igual a 5,16 metros por segundo. Esto, si lo comparamos con la velocidad inicial, esto es 5,16. La velocidad inicial o la velocidad en el tramo uno es 1,5 metros por segundo. O sea, quiere decir que el resultado de esta velocidad es mucho mayor a la del tramo uno. Y esto me cumple con que a menor, a menor área transversal en el tramo 2, que es lo que me establece la ecuación de continuidad, va a tener mayor velocidad. Ejemplo, cuando yo tengo una manguera, cuando estoy utilizando una manguera, si yo le pongo el dedo a ese tramo de la manguera, ella me va a generar una velocidad mucho mayor porque estoy ejerciendo unas variables que me permiten acelerar ese movimiento. Segunda incógnita, la presión del agua en el segundo piso. Entonces, la presión del agua, utilizando la ecuación de Bernoulli y teniendo también en cuenta la, la, la relación velocidad y presión que me dice que son inversamente proporcionales según la organización de la fórmula, entonces voy a esta vez a utilizar la ecuación del principio de Bernoulli. Entonces tengo planteada mi ecuación, voy a reemplazar los valores y voy a despejar en la ecuación 2 la presión 2, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces estos valores que tengo acá sumando van a pasar al otro lado a restar. Aquí está mi ecuación y voy a despejar los valores o a sustituirlos en la ecuación teniendo en cuenta que la altura 1 es 0 porque está en la parte baja de la tubería.
la presión en el agua es de 1000 kilogramos por metros cúbicos y que mi gravedad va a ser de 9,8 metros al segundo al cuadrado, más las definiciones que me daba los datos del problema. Entonces reemplazo esos valores en la ecuación, voy a resolver paréntesis y voy a resolver esas operaciones de multiplicaciones y sumas, y al final el- la solución de estas variables me va a dar que la presión en el momento 2 es igual a 80.896,2 de la presión en el tramo 2. Entonces, esto totalmente inversamente proporcional a la velocidad. Y podemos concluir o podemos observar que según la anterior expresión que se cumple al disminuir el diámetro, la velocidad de salida aumenta y la presión disminuye en el punto 2. Entonces, si observamos esta presión 2 con respecto a la presión 1, entonces podemos ver que varía, que baja. Entonces, a menor área transversal, mi velocidad va a aumentar y mi presión va a disminuir, va a ser totalmente o proporcionalmente inversa. También puedo concluir que la velocidad de un fluido en un determinado punto de un tubo por donde circula el fluido con un flujo constante es inversamente proporcional al área transversal del punto que se toma como referencia. También se cumple el principio a través de la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli de que en un área menor la velocidad aumenta y en una área mayor, en una velocidad mayor, la presión disminuye. Muchas gracias.